Al señor Luis Landeros, presidente de ADG de México. Tiene la palabra, señor Landeros, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias a Galdova, muchas gracias Alejandro por la invitación. Me toca a mí platicar acerca de la situación de los países latinoamericanos en cuanto a los incrementos en el precio que ha tenido Mont Belvieu en estos últimos meses. Y bueno, como México es un país líder, les puedo compartir que hemos sido líderes en el tema de caer en la tentación del control de precios y somos el primer país de Latinoamérica que hemos caído en ese liderazgo, ¿no? Déjenme, les pongo algunos temas de referencia para que conozcan un poco más de México en caso de que no lo sepan. México es el país más grande en América Latina en consumo de gas LP para nivel residencial. Alrededor de 740,000 toneladas por mes es lo que vendemos. Ven ahí ustedes en el PAI que tenemos un 58% de el mercado residencial, el cual se divide en los estacionarios, que son los tanques que son surtidos, suministrados con pipa y autotanque, y el 28% que es poco portátil, el mercado que nosotros le llamamos portátil y que es el mercado de los cilindros. Esto es importante verlo porque les voy a comentar más adelante la estrategia que trae el gobierno respecto de este mercado en particular. Esto además tenemos aquí en el autogás un pequeño porcentaje de cilindros que se están llenando en estaciones de servicio a granel. Entonces, este mercado de cilindros está atacado tanto por el granel en las estaciones de carburación como en los camiones cilindreros. Como ven ustedes aquí, la línea gris, que es el mercado de cilindros, ha estado decayendo de manera importante y la que ha estado subiendo es precisamente la de llenado de cilindros en estaciones de carburación. Esta es nuestra infraestructura para poder suministrar esas 740,000 toneladas. Tenemos 6 refinerías, tenemos 9 centros procesadores de gas. Hay que recordar que más del 90% del gas que produce Pemex, la empresa petrolera de nuestro país, vienen precisamente de estos centros procesadores, ¿no? Tenemos 35 terminales, de las cuales 20 son terminales de suministro de Pemex, 8 son de empresas privadas, tenemos una caverna salina en el sureste de la República y tenemos 6 terminales ferroviarias de importación, un parque de alrededor de 3,400 semirremolques, 1,162 plantas de distribución que pertenecen a más de 400 empresas, alrededor de 12,000 autotanques, 20,000 camiones cilindreros y un parque alrededor de 18 millones de cilindros. Hacemos un millón de servicios al día en el país y tenemos más de 4,000 estaciones de carburación regadas por toda la República. Aquí se ve rápidamente que en la zona centro del país es donde tenemos el 40% del suministro y la segunda zona más importante es la zona occidente.
Aquí también es donde se concentra la mayoría de la población del país. Solo en estas dos regiones tenemos el 63% del consumo y esto es importante recalcarlo. Por lo tanto, la infraestructura de ductos, que Pemex tiene pues, miles de kilómetros de ductos de diferentes combustibles y solo tiene este ducto como el principal dedicado a gas LP, es nuestra principal infraestructura en el país. Es un ducto de 1,600 kilómetros que va desde Cactus, aquí en el puerto de Cactus, en Pajaritos, en Veracruz, en el sureste. Tenemos infraestructura muy grande de Pemex, porque es una zona petrolera por excelencia. También está ahí el estado de Tabasco y el estado de Chiapas. Y bueno, este ducto es el más importante y esto también es importante que veamos que este ducto pasa precisamente por la zona centro y por la zona occidente, precisamente para poder satisfacer la demanda tan alta que tenemos de gas LP en el centro del país. Y bueno, a partir de la reforma energética en el 2016 y en el 2017 empezaron las importaciones. Aquí en esta gráfica ven la parte roja, que la roja es la producción nacional de Pemex, que ha pasado de representar un 70% alrededor de los años 2015. Ahorita está produciendo alrededor del 40% de las necesidades del país solamente, lo cual implica que Pemex ha bajado su producción de manera importante, lo que ha obligado a que suban las importaciones. La parte verde es donde pueden ver ustedes las importaciones privadas y la parte azul son las importaciones que hace el mismo Pemex. En ese sentido, el 60% de las necesidades del país son importadas, de las cuales 20% lo hace Pemex y el 40% restante lo hacen diferentes empresas privadas por toda la República. Y bueno, lo hacen precisamente con infraestructura que se creó en los últimos años y que tiene que ver con terminales marítimas, terminales terrestres, terminales ferroviarias y que eso pues, ha hecho que nuestro país cada vez sea más, más seguro energéticamente hablando porque tenemos muchos caminos para poder importar gas LP. La cosa viene aquí en este problema. Esta es la gráfica de precios. La línea verde que ven aquí es la línea del precio público. La línea que es de color azul es el precio de venta de primera mano de Pemex. La línea roja es el precio de Mont Belvieu. Y luego aquí esta línea que es anaranjada es el margen que es la resultante del precio público menos el precio de venta de primera mano de Pemex. Como ven aquí, el precio Mont Belvieu pues es el precio de Houston, el precio de Pemex pues, puesto ya en las terminales y es un precio promedio a nivel nacional. Y pues se ve aquí el pequeño margen que hay en los importadores, que es el que se llevan después de traer el producto de Mont Belvieu. Pero si bien Pemex algún tiempo tuvo la tentación de vender al mismo precio que Mont Belvieu, tratando de desplazar a los importadores, pues tuvo que reconocer ese margen para poder competir de manera fiel con esta nueva y creciente industria que se originó a partir de la reforma energética. Los precios se liberaron precisamente en el 2017 y bueno, aprovechamos aquí precisamente cuando entró esta administración, la del presidente actual, aprovechamos que hubo una baja de precios de Mont Belvieu a principios de 2019 para corregir un poco el margen que traíamos congelado desde hace muchos años. Si bien esto es la línea de margen, pues es un margen que a pesar de la liberación de precios estuvo bajo hasta que en el 2019 al bajar los precios de Mont Belvieu, pues se aprovechó el incrementar un rezago que traíamos de hace muchos años. Sin embargo, pues caímos en el tema de que se incrementaban los precios del gas LP de manera importante en Mont Belvieu y eso también hizo que Pemex creciera al mismo ritmo
y pues se subió el precio al público de manera importante, lo cual llamó mucho la atención del gobierno, ¿no? Hay que recordar que el gobierno que tenemos a partir del 2019 es un gobierno populista, literalmente populista. En ese sentido, pues el gobierno trató de solucionar el tema del control, el tema del incremento del gas LP, que desde que era candidato el presidente actual, comentó que no iba a permitir que los precios de los combustibles, incluyendo gasolina, diésel, etcétera, subieran. Y como sí empezaron a subir, pues bueno, el primer combustible en el país que sufrió el embate, pues fue el gas LP. Entonces, la Secretaría de Energía emitió esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor final. No me gusta normalmente en las presentaciones poner tantas palabras, pero aquí es importante porque esto es lo que salió en el Diario Oficial de la Federación justo en el 20 de julio, en la cual la Secretaría de Energía habla aquí de temas importantes que tenemos que señalar y que es donde yo les hago la recomendación al resto de los países de América Latina que tengan cuidado con el tema de pensar de esta manera sobre la industria privada. Habla la Secretaría de Energía que es un problema social y de seguridad nacional. Al hablar de seguridad nacional, pues está hablando de que tiene prioridad el gobierno sobre cualquier decisión que pueda tomar cualquier empresa y que surge por el daño que se ocasiona día a día con el consumidor final derivado de las ventajas excesivas e injustificadas que a partir de la liberación del precio del gas licuado de petróleo se obtuvo. Este instrumento es para el bienestar de las familias mexicanas, no fomenta la riqueza de un sector a industria de otro, perdón, y con ello van a evitar que 100 millones de habitantes sufran debido a la exorbitante e injustificada transferencia de riqueza de solo 1.198 titulares de permisos, que son las plantas de gas LP del país. Y por lo tanto exhortan a la CRE a que controle precios máximos al consumidor final y luego a un costo que prevea el desarrollo de la industria. Desgraciadamente, ese último punto que acabo de mencionar no está siendo cuidado por el gobierno, precisamente porque a la hora de que la Comisión Reguladora de Energía publica la fórmula, le pone a esta fórmula esta letra K, esta variable K, que la variable K es un factor que se utilizará como método de control cuando la inflación o el aumento de precios o digamos cualquier tema, porque así terminó siendo interpretado, cualquier tema que el gobierno necesite, lo puede usar para ajustar el precio para arriba y para abajo. En otras palabras, si aumenta mucho el precio de Mont Belvieu, como ha estado aumentando, pues entonces ellos pueden meterle este factor para que el precio al consumidor final no se afecte y por lo tanto la inflación del país tampoco se afecte. Y en ese sentido, lo que sucedió es que nos metieron el control de precios el 1 de agosto de este año, en el cual pues aquí se ve claramente que el precio baja y luego de todas maneras empezó a subir porque el precio de Mont Belvieu ha seguido subiendo y ellos han tenido, como tenemos el 60% de gas importado, ellos han tenido que también reconocer este incremento de precios y prácticamente estamos al mismo nivel que cuando antes del control de precios. Sin embargo, pues el precio de Pemex ha aumentado mucho, el precio de Mont Belvieu también, y el margen se cayó de una manera importante, incluso se cayó a niveles más bajos que los niveles que traíamos antes de la reforma energética. Aquí este es el ejercicio en el cual es una gráfica de correlación. Les pongo el promedio nacional del país y luego les pongo la Ciudad de México en particular. ¿Por qué la Ciudad de México? Porque es el mercado más importante de la República. Ahorita les platico por qué. Pero digamos que si aquí hay un desfase de una semana entre el precio de venta de primera mano de Pemex
y luego el precio al público, lo cual quiere decir que primero sube el precio Pemex y una semana después el precio público con control de precios nos está reconociendo el aumento. Y eso sucedió durante los primeros mes y medio. Sin embargo, tuvimos 4 semanas donde este factor K fue aplicado de tal manera que benefició al consumidor final a costa del margen de las empresas. Y esto también sucedió en la Ciudad de México. Sin embargo, pues, hablando del margen que le quedan a las empresas después de este ejercicio que les acabo de platicar, bueno, empezamos el control de precios con un margen que era alrededor del 23% promedio nacional y bajó en estos 3 meses que llevamos de control de precios a un 12%. O sea, hay un decremento importante en los ingresos de las empresas por este factor K y por el que las empresas estén subsidiando en vez del gobierno el incremento en los precios que está teniendo Mont Belvieu. El problema es que la Ciudad de México tiene un peso menos que el resto de la República. O sea, el subsidio es mayor de parte de las empresas en las empresas que están operando en la Ciudad de México. Del 17% se bajó al 8%. Hay que recordar que cuando estábamos con precios liberados, el precio era, el margen estaba entre el 35 y el 50%, dependiendo de tu capacidad. Ahorita el estar funcionando con el 8% actualmente para las empresas de la Ciudad de México, pues es realmente prohibitivo, ¿no? Y entonces se le ocurrió también al gobierno hacerse empresario. Tiene muy poco tiempo, tiene desde el mes de agosto también, volviéndose empresario gasero. Pemex no había distribuido gas LP directamente al consumidor final y bueno, lo que hizo fue crear Gas Bienestar. Gas Bienestar empezó en Iztapalapa, que es una alcaldía de la Ciudad de México, una de las más grandes y donde hay más gente. Solo en la alcaldía de Iztapalapa hay alrededor de 4 millones de habitantes. Y bueno, empezó diciendo que iba a haber un gran ahorro, empezó con el 11% de ahorro hacia el consumidor final y sin embargo, pues ellos mismos vieron que la condición no era tan fácil y bueno, ahorita el ahorro realmente representa solo un 2%. Están vendiendo con 40 rutas de portátil, están enfocados en el mercado de los cilindros. ¿Por qué? Porque es el mercado de la gente que menos tiene, que es el que precisamente le interesa el gobierno atender. Y bueno, pues tiene una participación de mercado de 0.001% apenas, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí la cuestión es si este tipo de acciones, alias que exista Gas Bienestar en Iztapalapa y que además la Ciudad de México tenga un peso menos, o sea, tenga menores precios que el resto de la República en el control de precios, ¿a qué obedece? Bueno, el tema es que hubo elecciones intermedias el año pasado y la Ciudad de México es un bastión muy importante para el partido del presidente actual. El partido se llama Morena. Y bueno, la Ciudad de México, que esta es representada aquí, la perdió la mitad de la ciudad, la perdió el presidente actual y bueno, eso fue un golpe muy doloroso para él y por lo tanto su objetivo es recuperar la Ciudad de México para las elecciones del 2024. Y entonces hay un beneficio que la Ciudad de México se va a llevar por esta razón. Hay que recordar que solo la Ciudad de México representa el 25% del gas a nivel nacional. Y bueno, uniendo aquí el Estado de México rodea a la Ciudad de México, como pueden ver aquí. La verdad es que la Ciudad de México es un granito muy chiquito dentro de la República, sin embargo tiene una concentración de personal, de personas muy importante. Lo que está dentro del círculo amarillo es prácticamente lo que representa la zona metropolitana del Valle de México, alias lo que es la Ciudad de México y lo que rodea del Estado de México a la ciudad y que representa parte de la misma área metropolitana. Estamos hablando de más de 20 millones de personas. Estamos hablando que es el 16% de la población a nivel nacional.
y dos municipios muy importantes, el de Neza en el Estado de México y Iztapalapa en la Ciudad de México, solo esos dos municipios tienen más de 4 millones de personas y es parte de la razón por la cual Gas Bienestar empezó en Iztapalapa. Y bueno, aquí ven la parte que es así como morada, esos son lo que tiene Morena ahorita, el partido en el poder, como parte de la población. El oriente de la Ciudad de México es donde más población hay y es donde la gente es más pobre. El poniente, que en este caso es ganado por la alianza opositora, todos los partidos se pusieron de acuerdo y le ganaron la mitad de la ciudad al presidente, y luego el Estado de México, que prácticamente es el partido que estuvo mucho tiempo en el poder, que es el PRI. Y bueno, aquí se ve claramente que hay una posición política del por qué se está beneficiando a la Ciudad de México y especialmente al oriente de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, entonces, ¿será Gas Bienestar un competidor leal? Bueno, aquí el tema es que Pemex, que es el encargado de echar a andar Gas Bienestar, creó plantas, son nuevecitas, y las creó una en Tepeji y otra en Tula, que son terrenos de Pemex, de terminales de Pemex. Compró camiones nuevecitos, cilindros nuevecitos, tiene plantas para renovar cilindros de todas las marcas, y la Comisión Reguladora de Energía le otorgó permisos fast track, lo cual quiere decir que está trabajando con dinero ilimitado del gobierno y el apoyo ilimitado del gobierno y la autoridad para poder operar de manera rápida y certera, y además tiene a la Guardia Nacional con elementos arriba para proteger cada una de las rutas cuando estén abriendo mercado. Y esto, pues es importante ver que Gas Bienestar viene con todas las ventajas que un empresario gasero no tendría. Un empresario gasero no tiene la chequera ilimitada para poder hacer esto de la noche a la mañana. Y bueno, hablando acerca de los permisos de la CRE, dentro de la instrucción del presidente de apoyar a Pemex y de no apoyar a la empresa privada, lo que pasó es que la Comisión Reguladora de Energía ahora está prácticamente detenida en cuanto a otorgarle permisos a los privados. En el 2021 prácticamente no ha tenido actividad y bueno, solo hay 23 permisos en este año que se han otorgado, y la mayoría de estos 23 permisos fueron para la Comisión Federal de Electricidad, para Pemex y obviamente para Gas Bienestar. Con lo cual, pues aquí hay una franca preferencia del gobierno hacia la empresa estatal y hacia el Gas Bienestar, que es su bebé de reciente creación. Y bueno, ¿qué efectos económicos tenemos? Bueno, cuando teníamos control de precios, que fue hasta el año 2016, tuvimos el margen congelado, 2 pesos con 53 centavos, que representaban más o menos el 18%. Teníamos un rezago acumulado, la industria era muy obsoleta, teníamos un detrimento del parque de cilindros, era viejo, los tanques estaban en muy mal estado, los camiones eran viejos también, solo Pemex podía invertir en infraestructura, y la leña creció al 14% del uso energético. Si el gas LP representa el 76% del consumo nacional, el 14% es leña, lo cual es muy malo para la salud y para el medio ambiente. Cuando se abrió el mercado, ese margen adicional trajo muchas ventajas a la industria. Como les comenté, era entre el 35 y el 50%, pero pues se modernizó mucho el parque de cilindros, hubo mucha inversión, hubo renovación y aumento del parque vehicular, lo cual aumenta la competencia y el nivel de servicio, la distribución de mayor cobertura, y empezamos a llegar al último rincón del país, lo que le llaman la última milla, y bueno, la infraestructura también creció, terminales de ferrocarril para importación, la capacidad de almacenamiento empezamos a aumentar bastante, ahorita tenemos alrededor de 15 días de almacenamiento en el país, y bueno,
también se quedaron muchas terminales en construcción. Al momento en el que llegan los precios máximos, bueno, pues el margen ya está en el 8% ahorita, está incluso peor que cuando teníamos control de precios hace varios años. Todas las empresas inmediatamente pararon su gasto en reposición de equipos y en equipo de transporte, en reposición de cilindros, perdón. Se paró entre el 50 y el 60% del parque vehicular. Esto porque los puntos de equilibrio de las rutas crecieron de manera importante. Antes una ruta, una pipa, un autotanque, con 500, 600 litros diarios que vendiera era rentable. Ahora son 2.500 litros para que una pipa tenga margen de contribución, y esto hace que sobre mucho parque vehicular. Se ha despedido entre el 10 y el 20% del personal, inclusive personal administrativo, y eso pues, estamos hablando de los últimos 3 meses nada más. Separaron rutas, las más lejanas, estamos dejando de llegar a la última milla, lo cual va a implicar necesariamente que va a haber un aumento en el consumo de leña otra vez. Separaron inversiones en infraestructura, ahorita nadie está invirtiendo absolutamente nada en nada. Y esto también conlleva, por temas económicos, pues el aumento de la informalidad, y se inhibe la competencia con barreras de entrada. ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas no van a tener la capacidad de poder sobrevivir y van a terminar cerrando, y bueno, pues esto o es aprovechado por Gas Bienestar o es aprovechado por las empresas grandes. ¿Cómo justificamos el tema del aumento de la inseguridad? Bueno, pues este es el robo que le hacen a los ductos de Pemex. Esta gráfica del 2021, la línea del 2021 es simplemente a septiembre, lo cual implica que pues vamos a rebasar este año lo hecho el año pasado, que como ven ustedes, el crecimiento ha sido exponencial. El aumento es más del 4.400%. Este problema lleva un incremento este año nada más del 23% a la fecha. Y bueno, estamos hablando de que son alrededor de 140 millones de dólares mensuales, de los cuales Pemex carga con la mayoría. Representa entre el 15 y el 20% de las ventas del país. Imagínense que si vendemos 700,000 toneladas, pues alrededor de 100,000 toneladas son de robo de hidrocarburos. O sea, países completos están precisamente siendo distribuidos por el huachigás y por el crimen organizado. Y bueno, todo termina en nuestro mismo mercado, y esto implicó que el oleoducto de Pemex, el gasoducto de Pemex, se detuvo 120 veces el año pasado nada más por esto, lo cual quiere decir que cuando el ducto se detiene, pues sufre toda la zona centro del país y occidente del país. Y hablando del Triángulo Rojo, que es donde se concentra el problema, estamos hablando de 6 estados que están alrededor de la Ciudad de México. Y estos 6 estados, solo uno de ellos, Puebla, representa precisamente el 78% del problema. Aquí es donde tenemos el fuerte problema. Acuérdense que por aquí pasa el ducto de Pemex, y bueno, pues este ducto cada 5 horas está siendo agujerado este ducto, cada 5 horas. Entonces, con esa condición, pues Pemex también tiene un problema grande, porque a la hora de que hay un accidente o se descubre que el ducto está perforado, pues tiene que pararse el ducto, despresionarse, tienen que arreglar ese pedazo y tienen que volver a presionar el ducto, lo cual lleva alrededor de 3 días cada vez que detectan uno de estos problemas. Entonces, imagínense Pemex, que está dedicado a estar parchando el ducto, lo cual también entorpece las operaciones. Y bueno, aquí también están las denuncias que hace Pemex cada vez que le están perforando el ducto, y esto pues es parte de la informalidad que se está creando, porque los distribuidores y comisionistas y los choferes que ven que ya no es suficiente lo que están ganando por el bajo margen que hay ahorita,
pues se van al crimen organizado y ahí tienen mucho mejores ganancias. Y bueno, ¿qué amenazas tenemos como industria aquí en México? Y que bueno, ojalá y no las sufran ustedes en Latinoamérica. Tenemos aquí la receta bolivariana de gas comunal. Desgraciadamente nosotros vemos muchas señales de que está haciéndose exactamente lo mismo que se hizo allá. Tenemos el GLP declarado como combustible de seguridad nacional, lo cual implica que por seguridad nacional el gobierno está facultado a tomar cualquier decisión con respecto a la industria del gas LP, lo cual puede implicar que se puede requisar o expropiar cualquier instalación que no quiera distribuir o no pueda distribuir o importar gas. Y esto es un tema que nos preocupa mucho como industria. Además, el presidente ya declaró que busca que Gas Bienestar tenga el 51% del mercado y bueno, pues no hay dinero que alcance si es que quiere hacerlo de cero. Y bueno, pues esto también es algo que viene relacionado con el punto anterior. Nosotros creemos que el precio máximo llegó para quedarse y va a ser muy difícil que mientras exista este gobierno nos podamos salir de ahí. La CRE y la CENER siguen con permisos parados, tanto para importar como para poner nuevas plantas, lo cual pues solo le da preferencia a Gas Bienestar. Vienen además amenazas como la implementación de controles volumétricos que implica grandes inversiones y que los gaseros no tenemos ahorita el margen para poder afrontar. Y bueno, también están utilizando todo el aparato del gobierno para el terrorismo fiscal y supervisión de parte de la autoridad, lo cual, pues sí, nos tiene así como con la bota en el pescuezo, ¿no? Entonces, les platico rápidamente esto y bueno, pues les agradezco mucho. Esto es mi tema.